Primera despedida en el Carmelo. En la madrugada del día 6 de febrero de 1950, después de una corta enfermedad, el Señor vino a buscar para llevársela junto a Él a la Madre María del Carmen del Santísimo Sacramento. Una dolorosa sorpresa para todas sus hijas, que quedaban como nidada de pollitos sin madre. En la víspera quiso hablar a solas con la pastorcita, confesándole su preocupación en cuanto al futuro de la comunidad, que estaba creciendo con la bendición de Dios, pero las vocaciones eran todas muy jóvenes, mientras que las antiguas ya no se encontraban en condiciones de conducir la barquita a buen puerto. Había también una madre española y muy santa, pero que no tenía muchas dotes para el gobierno. La hermana Lucía prometió ayudar en todo lo que pudiese. Aún estando todavía en el noviciado y no teniendo por eso voz activa en el capítulo, la Madre María del Carmen ya la había puesto al frente de las tareas de restauración del monasterio, valiéndose de sus muchos conocimientos y de las relaciones que tenía con familias que podían ayudar, tanto económicamente como capaces de obtener licencias difíciles de conseguir. De una de las que acababa de llegar, ya se beneficiaría la querida madre: el permiso para volver a usar el cementerio del claustro. La hermana Lucía tuvo también la alegría de darle la noticia de que el gobierno concedía la ayuda para la construcción de los muros de la clausura. Así la madre partía en paz, pues no sabía cómo conseguir el dinero para su construcción, y estos eran de primera necesidad para poder tener la clausura papal. De momento era solo episcopal, pero vivían como si fuese papal. Al mes del fallecimiento de la Madre María del Carmen del Santísimo Sacramento, se reunió el capítulo para nuevas elecciones y fue elegida la Madre Magdalena Sofía del Corazón de Jesús, también del Carmelo de Loeches. Una nueva página se abría en la vida de la comunidad en formación. Ciertamente le costó aceptar este cargo de tanta responsabilidad, pero en un espíritu de obediencia a la voluntad de Dios, expresada por la comunidad que lo pedía, dijo sí. Cada persona tiene los dones que Dios le dio y no tiene culpa de no tener otros. Y solo Dios sabe los frutos que pueden desprenderse de un momento doloroso que se pueda vivir. Estuvo de priora durante 1 año, después del cual, habiendo notado el señor obispo que había sufrimiento para todas, habló con los superiores y se dio solución. Realizada una visita apostólica hecha por el reverendo Fray Hipólito de la Orden de Carmelitas Descalzos y aceptada la renuncia al cargo de la priora, Madre Magdalena Sofía del Corazón de Jesús, visto que en la comunidad en ese momento no había una religiosa que fuese capaz de sustituirla, este superior llamó del Carmelo de Chabacois a la Madre María de Cristo, portuguesa, de la familia Freitas Branco, que había entrado en ese Carmelo de España cuando habían sido suprimidos los portugueses. Fue una priora muy amada por todas las hermanas y todavía hoy es recordada con mucha gratitud y veneración. Fue una columna angular en la estructura de este monasterio. Una promesa. Mientras tanto, y por orden del señor arzobispo, la hermana Lucía continuó dando los pasos necesarios para proseguir con las obras de restauración del convento, sobre todo de la capilla y de los muros. La capilla, que durante la ocupación militar había sido transformada en caballeriza, estaba con las paredes completamente desmanteladas. Apenas un altar muy pobre y pequeño para la celebración de la Eucaristía. La hermana Lucía, a quien no le gustaba hacer esperar a nadie, extremaba su paciencia, esperando el cumplimiento de lo prometido. Escribía, hablaba con personas influyentes, pero el caso se prolongaba. Entonces se dirigió a Nuestra Señora. Con toda su confianza filial le pidió ayuda y prometió que como monumento de acción de gracias, después de que los muros estén terminados, sería colocada en el jardín una imagen del Inmaculado Corazón de María. La respuesta no se hizo esperar.
Toda la restauración se fue haciendo con los fondos dados por el Estado y con donativos ofrecidos por los bienhechores. ¿Y la promesa? Por causa de ella, la hermana Lucía fue corregida por el confesor, el vicario provincial, fray Isidoro, de la Orden de Carmelitas Descalzos. Tú no debías hacer esa promesa sin permiso de los superiores. Dios iba a proveer. El día 25 de julio de 1956, una imagen de mármol de 2 metros de altura, colocada al fondo del jardín, fue bendecida por el señor nuncio apostólico, don Fernando Cento, más tarde cardenal. Esta imagen, obra del escultor Guillem Tedim, fue ofrecida por la señora doña Olga María Nicolis di Rovilán Álvarez Pereira de Melo, marquesa de Cadaval. ¿Cómo apareció esta señora en la vida de la hermana Lucía? Natural de Turín, Italia, de la familia Rovilán, vino a vivir a Portugal al casarse con don Antonio Álvarez Pereira de Melo, marqués de Cadaval. Cuando la hermana Lucía entró en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra, dijeron al Santo Padre Pío XII que siendo un monasterio tan pobre, ella pasaría privaciones y podría correr riesgo su salud, que no era muy fuerte. Entonces el Santo Padre pidió a esta señora, su hija espiritual, que visitase a la pastorcita y viese que necesitaba, dándole autorización para entrar en la clausura y visitar la celda de la vidente. Discreta como era, solamente lo hizo una vez, y apenas para poder decir al Santo Padre en qué condiciones se encontraba. Así comenzó una gran y sincera amistad que duró toda la vida. Todos los meses, el día 13, excepto en Adviento y Cuaresma, después de prestar sus servicios a los peregrinos de Fátima como servita, se desplazaba a Coimbra para visitar a su protegida, llevando algunas flores de las andas de la Virgen, lo que era para la hermana Lucía un mimito muy apreciado. En aquellas flores aspiraba los perfumes de Fátima. En la vida comunitaria. El día 31 de mayo de 1950, la hermana Lucía dejó el noviciado, conforme a lo dispuesto por las constituciones. En el pequeño oratorio de este recinto, apenas reservado a las novicias, se despidió de sus compañeras todavía en formación, dando un abrazo a cada una. Saludó a la encantadora imagen del Niño Jesús y en compañía de la Madre Priora fue de celda en celda a recibir el abrazo de bienvenida de cada hermana, ocasión única en la que se entra en la celda de las hermanas, exceptuando en caso de enfermedad prolongada. Mientras hacía esta peregrinación, las novicias, a toda prisa, transportaban su escaso mobiliario a la nueva celda en la comunidad, adornándole la cama con algún motivo simbólico hecho con flores. Allí la esperaban, alegres y conmovidas. Un abrazo más y entraban en el silencio para hablarse solamente en días de fiesta. Es una educación para habituarse así a guardar bien el silencio, atmósfera necesaria para la vida de oración, pues el amor al silencio conduce al silencio del amor. La nueva celda, en medio de un corredor y orientada al sur, como la del noviciado, recibe mucho sol por una amplia ventana que da al jardín. Allí vivió 55 años, y aquí vino a buscarla la señora más brillante que el sol aquella tarde del 13 de febrero de 2005. Pero entre estas dos fechas, cuántas cosas pasaron en este pequeño santuario a solas con el esposo. Muy trabajadora, no perdía un segundo en la celda o en la oficina que queda próxima de esta en el mismo corredor. Trabajaba rezando y rezaba trabajando. Muy ordenada, el tiempo le daba para todo sin andar corriendo. Al primer toque de campana dejaba lo que tenía entre manos y con su paso ligero mientras pudo y después ya con dificultad iba al encuentro del Señor, donde la obediencia la llamaba, porque las obras del religioso no son suyas, sino de la obediencia, decía San Juan de la Cruz. Todo es de Dios.
Fiel al horario común, no se tomaba la libertad de cambiar un ejercicio por otro sin pedir permiso a la priora. Vivía con mucha delicadeza el espíritu de obediencia y no quería dar un solo paso que no fuese marcado por el sello de Dios. A veces no le fue fácil conjugar el ser religiosa y el ser vidente de Fátima, pero no le faltaba la luz de Dios y la protección maternal de Nuestra Señora, que la ayudaban a discernir el recto camino, siempre fielmente escudada por la obediencia. Vivía en comunidad con sencillez, sin hacerse notar. Seguía con mucha naturalidad el lema: por fuera como todas, por dentro como ninguna. Así, facilitaba la aproximación de las hermanas y la naturalidad del trato, como quería la fundadora del Carmelo. Aquí todas han de ser amigas, todas han de amarse, decía Santa Teresa de Jesús. En su poca elevada estatura y en aquel semblante jovial, en su sonrisa abierta y con mucha facilidad para salidas graciosas que por fidelidad guardaba para la hora del recreo, se escondía un volcán irreprimible, un fuego deseoso de abrazar al mundo, a toda la humanidad que ella abrazaba como un hijo. Lucía cargaba con y por amor la enorme y dulce carga que aceptó voluntariamente bajo el cielo de Fátima y nunca se arrepintió del sí dado, ni tuvo tentación de desistir. Fue algo impreso en su corazón a hierro y fuego, y esa marca nada ni nadie la pudo nunca desdibujar. Como la pequeñita Jacinta, ella podría decir: parece que tengo fuego en el pecho, pero no me quemo. En la monotonía del día a día encontraba siempre la frescura de un amor renovado en la adoración generosa y total de todo su ser, alimentado por una profunda y continua vida de oración, motor de toda su fuerza y fuerza de su vida. Cuando le llegaban noticias de los males del mundo, cuando recibía cartas con relatos de vidas hundidas en el barro del pecado, su oración se intensificaba. Alzaba los brazos en oración suplicante y sufría por sentir que era impotente para remediar tanto mal. Pero confiaba todo y a todos al amor maternal de la Madre Inmaculada de todos los hombres. Mientras las fuerzas se lo permitieron y siempre que otras ocupaciones no lo impedían, participaba de todos los trabajos comunes. Era precioso verla ya, en sus 70 o 80 años, colaborando activamente lavando los platos, aprovechando ese trabajo en común ya hecho recreo para deleitarse recordando algunos cánticos de su infancia. En estas circunstancias, en las cuales es fácil parar el trabajo para hablar de algún asunto, ella, dando ejemplo, llamaba la atención diciendo: «Oh, niñas, las manos no hablan», y sonriendo o participaba en la tarea trabajando o continuaba cantando. El más frecuente era: es cierto, el cielo es mi morada, el cielo es mi morada, por él hay mucho anhelo, y mío será sin recelo, junto a la Madre de Dios amada, el cielo es mi morada, morada de eterno gozo, allá siempre seré dichosa, junto a la Madre de Dios amada. Fueron varios los oficios que la hermana Lucía tuvo bajo su responsabilidad. Siempre disponible para lo que le era pedido, nunca se negaba a nada, incluso sintiéndose con falta de fuerzas. Tomaba o dejaba cualquier oficio conforme lo disponía la obediencia, procurando que durante el desempeño del mismo éste no fuera problema para la priora. Cuando entró en el Carmelo, las hermanas recibían los oficios en un acto solemne del capítulo, durante la visita canónica, después de la elección de priora, que se renueva cada 3 años. En el locutorio, reunidas todas las hermanas, el visitador nombraba el oficio y la hermana que de él quedaba responsable, haciendo una pequeña exhortación sobre la forma de santificar esa tarea. Más tarde, la forma se tornó menos solemne, mas no dejó de tener el mismo significado sobrenatural. Es siempre en el espíritu del vínculo sagrado de la obediencia como se ejecuta cualquier trabajo, y sólo así es la manera en que es consagrado lo que se hace. Durante muchos años,
Al lado de la priora, asumió con inigualable competencia la dirección de las obras de restauración de la casa, dando su valiosa opinión sobre las reparaciones que hacer cuando venían los señores arquitecto e ingeniero de los monumentos nacionales para resolver los trabajos. Y era muy cuidadosa inspeccionando los trabajos para ver si todo estaba correcto. En una ocasión, acompañando a uno de estos señores, llamó la atención por la necesidad de reparar la escalera principal. De piedra caliza, había quedado muy gastada y resbaladiza con el calzado de los soldados en los años de la ocupación. Eso ocasionaba caídas frecuentes de las hermanas. Ella así describe la escena. Cuando bajábamos la escalera principal, llamé la atención de este señor por los escalones que estaban muy gastados y resbaladizos, haciéndole ver que era una de las obras más necesarias y urgentes, porque con mucha frecuencia las hermanas allí resbalaban y caían. No, hermana, esta escalera está bien, se anda por aquí muy bien. Pero acabando de decir estas palabras, resbaló y cayó de tal forma que fue rodando hasta el fondo, sentándose en todos los peldaños. Corrí, afligida, para ayudarle a levantarse, temiendo que se hubiese magullado mucho. Apenas se levantó, se volvió hacia mí y dijo: «Tiene razón, hermana, esta escalera necesita ser arreglada». Así somos. Cuando caemos es cuando nos levantamos y comprendemos las caídas del prójimo, las disculpamos y sabemos perdonarlas, y es así como Dios saca bien del mal.